Señor, cuando yo estaba orando y yo me estaba preparando, la palabra o la frase que el Señor volvía y me insistía, era punto de retorno. Dile a la persona que está a tu lado, dile, hoy es el día de cambio. Hoy es tu punto de retorno. Ustedes saben que en toda gran historia, si ustedes lo leen en un libro o si lo ven en una película, siempre hay un punto de retorno. Toda buena historia se trata de un héroe o de una heroína que quiere hacer algo desafiante, que se encuentra con un enemigo o se encuentra con algún desafío. ¿Me pueden traer la plataforma, please? Oh, you guys are on it. Un aplauso a nuestro equipo. I put them on the spot, but toda buena historia se trata de un héroe o una heroína que empieza a hacer algo, quiere ir a una jornada, quiere alcanzar algo desafiante que al principio no puede. Y los primeros 20, 30 minutos de toda película se trata de ese héroe, de esa heroína tratando de alcanzarlo y se encuentra con desafíos y se encuentra con retos y no sabe cómo lo va a hacer y tiene que encontrar X persona para que después que esa persona le va a decir, no, yo no lo tengo, tiene que ir a otro lugar y después ellos van a ese otro lugar. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Todas las películas son así, hasta que llega el punto de retorno. Hay un rompimiento, siempre en medio de la película hay algo que te dice, ok, quizás esta persona lo va a lograr. Es un punto de retorno. Y yo estoy creyendo de todo corazón que este fin de semana es un punto de retorno en tu vida. Quizás, como estaba diciendo ayer, quizás tienes 15 años viniendo a Redoma y estás lidiando con los mismos problemas. Pero nosotros ayer aprendimos que el número 15 quiere decir destructor de enemigos. Y el número 15 quiere decir un punto de retorno en tu vida. Es ese momento donde tú dices, ok, quizás lo hice de esa manera por 15 años, pero este año algo cambia. Amén. Y eso nosotros lo vemos en la vida de Ana, en la palabra, en 1 de Samuel. La palabra dice que Ana subía al templo por 19 años, lo hacía todos los años. Ella era consistente, ella era fiel, todos los años ella iba. Pero la palabra dice en 1 de Samuel, dice, exactamente dice, todos los años sucedía lo mismo. Qué triste, ¿verdad? Yo no sé de ustedes, pero yo sé lo que es orar y orar y orar y orar y que todos los años suceda lo mismo. Es algo frustrante, es algo que la palabra dice en Proverbios, te saca las fuerzas, te quita la esperanza. Y ella iba y lo hacía hasta que llegó el punto de retorno. Hasta que llegó el momento de cambio. Ana hizo algo que provocó su milagro. La palabra dice que en el año 19 ella lo había hecho casi 20 veces. Ella iba, ella oraba, ella lloraba, ella se ponía tan triste que no podía comer. Todos los años ella iba. Pero este año en particular, el año en que ocurrió su milagro, algo sucedió en la cual ella dio a luz a su hijo menos de un año después. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que provocó ese milagro en Ana? La palabra dice que todos los años ella ofrecía un sacrificio, así que no era la ofrenda, aunque la ofrenda es importante. La palabra dice que todos los años ella lloraba, así que no era la tristeza, no era la depresión. Ustedes ya bien saben, si van a nuestra iglesia y conocen al pastor Rudy, él siempre dice algo, el Señor no se mueve por la manipulación, el Señor no se mueve por las lagrimitas. Aunque a nosotros nos duela, el Señor se mueve por fe. El Señor se mueve, amén, en ese día en que tú te levantes y tú digas, hoy es el día en que yo voy a cambiar mi trayectoria. Vamos a leer lo que dice en 1 de Samuel 1, 7 a 8. Empezando en el versículo 7, primero dice, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía, Ana,
¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? Yo no sé quién aquí ha llegado a un punto en su vida donde hace lo mismo y está en un ciclo de pedir y no recibir, y donde nadie a su alrededor la entiende. A mí me encanta reunirme con mujeres porque nosotras a veces nos entendemos, cuando ni siquiera nuestros esposos entienden por qué estamos tan frustradas. ¿Alguien aquí ha experimentado eso? Donde el esposo te dice, pero está bien, mi amor, no te preocupes, va a suceder. O los doctores te dicen, deja de pensarlo tanto y va a pasar. Y uno dice, ¿cómo lo voy a dejar de pensar si es todo lo que quiero, todo lo que anhelo? Y no estoy solamente hablando de tener hijos, estoy hablando de todo lo que nos sucede en la vida. Cuando necesitamos un milagro y no sucede. Después dice, en el versículo 9, dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Yo no sé si hay una mujer en este lugar que sabe lo que es llorar desconsoladamente, que sabe lo que es esperar un milagro de tal manera que ya no se puede consolar ni ella misma. Sigue la palabra y dice, entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acordaras de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que ella estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Y ella dijo, no, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y a mi aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda todo lo que has pedido. Voy a poner una pausa aquí. 3 cosas sucedieron en este pasaje hasta ahora. Número 1, Ana oró y se desahogó. Esas son cosas buenas, esas son cosas que tenemos que hacer, pero esas no fueron las cosas que desataron el milagro en su vida. Porque yo me imagino que Ana, por 19 años, ella no iba a la casa del Señor para no decir nada, ¿verdad? Ella iba a la casa del Señor y todos los años yo estoy segura que ella se desahogó, que ella oró. También vemos que ella le ofreció un sacrificio al Señor, dice en otra parte de la palabra, dice que ella es una mujer angustiada. La tristeza, como yo acabo de decir, no es lo que provoca un milagro en tu vida, porque yo me imagino que todos los años, por 19 años, ella estaba angustiada y estaba triste, pero no sucedió el milagro. Por último, a veces la gente piensa, yo he escuchado prédicas donde dice que fue la palabra de Elí que desató la palabra. Bueno, esta vez Elí la vio, Elí oró por ella y Elí le dijo que se conceda las peticiones de tu corazón. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que fue ninguna de esas 3 cosas. Yo creo que lo que desató el milagro en la vida de Ana fue lo que está a punto de acontecer. En el versículo 18, ella dice, gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva tuya. Ojo aquí, dice, con esto Ana se levantó y se fue a comer, y desde ese momento su semblante cambió. Yo creo, y lo que me ha revelado el Espíritu Santo, es que ese fue el momento de retorno. Lo único que sucedió diferente este año fue que Ana tuvo un cambio de actitud. Un cambio de actitud que provocó un cambio en sus acciones. La palabra dice que por primera vez ella creyó de tal manera que no se fue sin comer ni sin bañar. Ella no tenía la cara de depresión. Ella se lavó la cabeza, se puso sus pestañas, se levantó, fue a comer y creyó la palabra de Dios.
Y yo he venido a decirte, mujer, algo poderoso sucede cuando tú te atreves a creer la palabra de Dios de tal manera de que tú te vayas de este lugar con tu semblante diferente. Tantas mujeres vienen a donde mí, han escuchado mi testimonio y vienen y me dicen, quiero tener hijos, pero no puedo. Y uno ve en su cara, y yo entiendo la angustia, yo entiendo la frustración, yo me sentía así, pero algo poderoso sucede cuando tú no te presentes como la persona que quiere tener hijos pero no puede, sino te presentes como la persona, aún no ha llegado mis hijos, pero yo sé que viene. Aún no se ha convertido mi esposo, pero yo sé que él viene. Aún todavía el Señor no ha hecho ese milagro que yo necesito, pero yo sé que viene. La palabra dice que en este punto de retorno, Ana se levantó y fue a comer y cambió su semblante. Ahí vemos tres cosas que hizo Ana, que yo quiero que tú imites desde este día en adelante, porque en la próxima sesión todas las pastoras que están aquí vamos a imponer manos, vamos a orar, y yo sé que milagros se van a desatar, pero algunos de esos milagros van a tomar su tiempecito. Algo interesante que me gusta es que Ana no sabía, cuando Ana se levantó y fue a comer y cambió su semblante, ¿algo había cambiado en lo natural? No. ¿Ella ya estaba embarazada? No. ¿Ella sabía algo diferente? En su mente quizás ella decía, es igual a todos los años. Ella hacía lo mismo, 19 veces lo hizo, casi 20 años en lo mismo. ¿Por qué cambió su actitud? Porque creyó la palabra. La palabra dice que le tomó 3 meses. Y como estaba diciendo ayer la pastora Omar Afán en nuestro taller, para algunas van a tomar 3 meses, para otras 1 año, para otras 2 años. Pero lo que importa es tu actitud mientras que esperas. Hay algo que toda persona que recibe un milagro tiene en común. Todas las personas que reciben milagros son diferentes, vienen de diferentes países. Algunos son hombres, algunas son mujeres, algunos son esto, algunos son otros, pero todas tienen algo en común, que esperaron con fe. No puedes recibir un milagro si estás esperando con angustia. Ana cambió. Ella dijo, yo ya no voy a ser Ana la angustiada. Yo ya no voy a llorar desconsoladamente. Sí, yo puedo llorar encerrada en mi cuarto pidiéndole a Dios que haga algo en mí. Yo puedo llorar, pero no desconsoladamente. Yo cuando estaba esperando a mi hijo, esperando embarazarme para tener mi primer hijo, los doctores, para los que no conocen mi historia, los doctores me decían que yo no iba a poder tener hijos. Y nosotros tratamos y buscamos por un tiempecito. Y durante ese tiempo yo lloraba, pero yo ya había recibido esta palabra. Y yo decidí en mi mente no llorar desconsoladamente. Yo dije, yo puedo llorar porque el Señor entiende mi frustración, el Señor entiende mi dolor, pero yo no voy a llorar como aquellos que no tienen esperanza, porque mi esperanza es Jesús. Y cuando la gente me preguntaba, porque ustedes saben cómo preguntan ustedes, que voy a poner una pausa aquí. Dejen de preguntarle a las mujeres cuándo se van a embarazar. It's none of your business. Sorry. Yo tuve que decirlo. No le pregunte a la mujer, ¿cuándo te vas a casar? Y las jovencitas pobrecitas quieren decir, si yo supiera. No le pregunte a la gente por qué no tienen hijos, por qué no tienen esposo. Ellos no saben, están orando todavía. Pero anyway, sí, porque somos muy preguntonas, ¿verdad? Y vamos, y la gente venía y me decía, no te estás poniendo más joven, no esperes mucho tiempo. Y yo llorando, ay Señor, dame mi bebé. Tú no sabes cómo puede herir una pregunta imprudente. Y eso se lo di gratis, como dice el pastor Rudy Gracia. Pero la gente me preguntaba y yo hice la decisión de nunca responder, no he podido o no puedo. Yo decía, cuando Dios quiere. Cuando el Señor quiere. Nadie sabía.
Yo decidí, mi esposo y yo decidimos que no íbamos a ni siquiera compartir. Nosotros perdimos 2 embarazos y pasamos por un tiempo de infertilidad. Y nosotros decidimos no contárselo a nadie, solamente a nuestra familia cercana. No ponerlo en las redes, no contárselo a nadie. Fue la decisión que nosotros hicimos. No estamos juzgando a nadie que lo comparte o que lo quiera decir. Dios trata diferente a cada caso. Pero nosotros decidimos no decir absolutamente nada hasta que se cumple la promesa. Esa fue la decisión que yo hice. Así que la gente me decía, ya te está poniendo vieja, ¿cuándo vas a tener tu hijo? Y yo decía, un día, ya mismo anunciamos, no te preocupes. Yo no sabía cuándo, pero yo sabía que iba a suceder. Y yo no siempre pensaba así. Yo al principio, como toda otra persona, yo me frustré, yo lloré, yo quería rendirme, yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es que tantas cosas me tienen que suceder? Yo me acuerdo que yo no iba a compartir esto, pero quizás alguien lo necesita escuchar. Yo me acuerdo que ya cuando perdí el segundo bebé, por segunda vez nosotros nos quedamos embarazados y justo antes lo íbamos a compartir en la iglesia el domingo y el jueves perdimos el bebé. Y yo me acuerdo que volvimos del hospital y yo me quise tomar un baño y ahí dentro de bañándome, yo sentí una voz, pero no la voz del Señor, una voz maligna que me decía, te quité tu mamá y te seguiré quitando para que nunca tengas una familia. Yo lo sentí, yo dije, yo nunca voy a tener una familia. Nunca voy a poder dejar un legado. Nunca voy a tener hijos que se levanten. Aquí se cortó el legado de mi mamá. Pero yo en ese mismo momento yo sentí el poder del Espíritu Santo y yo me levanté, me sequé las lágrimas y dije, ya, no lloro ni una sola vez más. Porque esa es una mentira del mismo diablo y ya sabes lo que va a venir. Eso fue un jueves. 2 semanas después yo ya tenía agendado y mi esposo me dijo, está bien, no tienes que ir si no quieres, está bien. ¿Segura que no quieres descansar? Yo dije, no, yo voy. Fui a California a compartir y varios de ustedes saben esta historia, pero no sé, el Espíritu Santo me está diciendo que lo comparte. Yo tuve que ir a California a compartir en una conferencia de mujeres como esta y yo fui con un mensaje preparado sobre Josué. Yo iba a predicar sobre Josué, sobre cómo el Señor cumplió sus sueños, las cosas que uno tiene que hacer para llegar a un liderazgo sano y pleno. Estaba hablando de liderazgo, no quería ni siquiera tocar lo que era bebés ni nada. Ese viernes fue cuando el Señor me dio esta palabra y yo pensaba que era para mí solita. Yo dije, gracias Señor, yo tengo esperanza, me voy a levantar, no voy a llorar ni una sola vez más, así como tú me dijiste, voy bien. Y voy en el avión y cuando estoy en el avión el Espíritu Santo me dice, vas a compartirlo en esta conferencia. Y yo, no Señor, no. Porque ¿cómo yo voy a predicar algo si no he visto el resultado final? ¿Cómo tú lo vas a predicar? Me decía el Espíritu Santo, lo vas a predicar y vas a orar por todas las mujeres que quieren quedar embarazadas. Yo, no Señor, por favor. Tanto fue la rebeldía, para que sepan que no somos perfectas ninguna de nosotras, que yo fui a donde la pastora Michelle Mallorquín, y dije, mira, yo tengo una palabra sobre Josué y tengo una palabra no tan buena sobre Ana, pero la de Josué está buena. ¿Cuál quiere que yo comparte? Diciendo, ¿verdad? Yo me tengo que someter a las pastoras. Si ella me dice Josué, es Josué. Porque yo no sabía, porque yo seguía y yo abría la Biblia, iba a Primera de Samuel y decía, ay no. Y después iba y ella me dijo, ¿sabes qué? Habla sobre Ana. Ustedes escucharon que mi mamá fue una mujer insistente, ¿verdad? Parece que yo también. Yo dije, ¿sabes qué? La palabra de Josué está mejor. ¿Está bien si yo hago esa? Bueno, sí, lo que tú quieras, Vane. Yo confío en ti. Ok, fine. Yo voy al hotel y no duermo toda la noche. El Espíritu Santo me dijo, si no lo predicas, lo tienes que predicar obligada. Yo dije, ok, fine. Tanto fue la insistencia
que hasta cuando yo llegué a la plataforma todavía tenía los apuntes de Josué. Por si acaso, por si él cambiaba de mente y no me hiciera pasar esa vergüenza. Yo me sentía avergonzada. Yo decía, nadie sabe que el jueves yo tuve una pérdida. El viernes fui a un follow-up con el doctor y me dio malas noticias. No tengo esperanza, no me quiero levantar, no quiero comer, no quiero cambiar mi semblante. Yo quiero esconderlo y que nadie lo sepa y quiero ya olvidarlo. Yo había llegado a un punto donde yo decía, ¿sabes qué? No importa, si yo no tengo hijos no importa. Yo contigo estoy satisfecha, Señor, no te preocupes. Como decía Elcana, ¿verdad? O sea, contigo estoy satisfecha. Pero era porque estaba cansada de creer. No quería creer, no tenía esperanza. Para hacer la larga historia corta, yo voy, yo predico, yo impongo manos. 300 mujeres pasaron en el llamado del altar para orar por las embarazadas. De ahí salieron cuatrillizos, trillizos y 7 bebés antes de que se terminara el año. Los testimonios todavía están llegando de mujeres que, un año después, ahí sí, el otro año, ahí sí, eso fue hace como 2 años. Cuando yo bajo de la plataforma, yo me derrumbo, porque yo decía, Señor, todo el mundo lo recibió, pero yo no lo recibí. Y ahí la pastora Blanca, la pastora Igna la conoce, la pastora Blanca, que las tenemos que traer, Blanca Wilson. Ella va y ella ora por mí y dice, yo no sé por qué te estoy diciendo esto, pero el Señor quiere que te diga que eso, lo que acabaste de predicar, es la semilla que va a dar fruto antes de la otra aurora. Ella dijo, para el siguiente aurora tú vas a tener tu bebé. Y para el otro año, yo ni siquiera pude ir a Aurora porque estaba tan embarazada, tenía 40 semanas de embarazo, mientras que ellos estaban teniendo Aurora. Pero ¿por qué les cuento eso? Porque mi punto de retorno vino no por mis lágrimas, no por mis oraciones ni siquiera, aunque las oraciones nunca deberían de cesar, pero vino cuando yo fui capaz de ser obediente y creerle al Señor y actuar como si un milagro viniera. Hay un tipo de actitud, hay 2 personas. La persona que dice no lo he recibido y no sé si lo voy a recibir, y la persona que dice yo voy a vivir con la certeza de que lo voy a vivir, de que lo voy a recibir. Yo voy a vivir de tal manera que cuando el Señor mismo me mire, diga, ella ya está viviendo la promesa. Porque ese es el tipo de persona que el Señor puede bendecir. Ese es el tipo de persona que el Señor puede decir, ¿sabes qué? Ella lo puede recibir. Ella está lista. Yo ya empecé, yo me compraba mi ropa de bebé. Yo preparaba el cuarto, yo miraba en Pinterest cómo voy a pintar el cuarto. Yo ya sabía, por alguna razón yo sabía que iba a ser varón, le tenía su nombre en el medio, Levi, todo teníamos preparado porque yo cambié mi semblante. Tienes que cambiar tu semblante. Tienes que dejar de estar siempre triste, siempre diciendo el Señor me odia, el Señor no me lo quiere dar, a otras sí, pero a mí no. Tienes que cambiar tu actitud, cambiar tus palabras. Tienes que vivir como una persona que lo espera, porque la persona que lo espera, los que esperan en el Señor, se levantarán con alas de águilas. Cuando tú estás esperando a algo, a alguien, tú no te mueves hasta que tú lo consigues, ¿verdad? Si tu esposo te dice mañana, espérame en la casa que yo vengo en 5 minutos, tú no vas a salir, tú no vas a llorar, tú no vas a hacer todas estas cosas como si él no viniera, porque tú confías que tu esposo va a llegar. Ahora, si es mi esposo, va a llegar 15 minutos después. I'm sorry, wherever you are. Pero yo sé que él va a llegar. Y como yo tengo esa confianza, yo me siento, yo me tomo mi cafecito y yo espero. Una persona que está esperando en alguien que confía no tiene que temer, porque sabe que viene. El punto de retorno en la vida de Ana fue que ella empezó a vivir como alguien que esperaba. Ella empezó a vivir con las manos abiertas y con su semblante cambiada, con una sonrisa diciendo, yo sé que viene, yo sé que viene.
Yo sé que cuando oren por mí en la sesión siguiente, que yo me voy a sanar. Yo sé que yo me voy a levantar. Y quizás yo voy al doctor mañana y no me dice nada bueno, pero para la siguiente lo va a hacer. Y si no lo hace para la siguiente, entonces en la siguiente. Y si no lo hace para la siguiente, entonces la siguiente. Porque yo no sé cuándo, pero yo sé que viene. Ana no lo recibió en ese mismo momento. Ella ni siquiera estaba con su esposo, no creo. La palabra dice que tomó 3 meses. 3 meses de ella intentando, buscando, orando, llorando, como siempre lo hacía. Pero no como siempre lo hacía, con una actitud diferente. Las acciones eran iguales, pero la actitud era diferente. Dice que se levantó. Hay mujeres en este lugar que se tienen que levantar. Has estado mucho tiempo en tu cama. Has estado mucho tiempo poniendo cosas tristes en Facebook. Has estado mucho tiempo con tu semblante hacia abajo. Has estado mucho tiempo tomándote un break de la visión porque no sabes si lo puedes hacer porque tienes tantas cargas. Has estado mucho tiempo en mojigangas. Mujer, te tienes que levantar y esforzar. Porque los milagros no se entregan al piso. Mi mamá me decía, si ella me decía, tráeme una toallita, yo no le podía dar esa toalla así, ¿verdad? Las cosas no se tiran y las cosas no se ponen en el piso. Cuando yo iba a traer algo a mi mamá o a mi papá, especialmente el agua, mi papá es muy específico con el agua, o no sé si me estaba formando el carácter o qué, pero yo tenía que traer el agua con la servilleta, ¿verdad? El agua con la servilleta, con la botellita, tú lo llenas, ¿verdad? Y lo sirves. Aquí está, papá, que lo disfrute. Así es que se sirven las cosas. Y sabes que así es Dios de ordenado. Él no te va a tirar el milagro al piso porque tú estás ahí arrodillada. Tú tienes que pararte y decir, Señor, yo sé que viene, y hasta que venga yo voy a vivir como una persona que lo tiene. Si pueden venir aquí los de la alabanza. Voy a cerrar esta sesión haciendo algo un poquito diferente, porque no voy a orar por los milagros todavía. Nosotros vamos a tomar un break para almorzar de varias horas y cuando regresemos vamos a recibir una palabra de la pastora Lupita y de la pastora Igna, y ahí sí vamos a empezar a orar por los milagros. Pero lo que voy a hacer en este momento es que voy a orar por tu corazón, porque solamente un corazón que es tierra fértil puede recibir la semilla de un milagro. Tú no puedes aparecerte en un lugar deprimida, hecha pedazos y decir, Señor, dámelo por favor. ¿Qué te decían tus padres? Habla bien, deja de llorar y te lo doy. Porque a cierto punto, amén. Porque mire, yo sé lo que es llorar. Yo perdí a mi madre, yo perdí a mi primer bebé, perdí al segundo. Yo sé lo que es anhelar algo, a orar y que no venga. Y todavía hay oraciones en mi vida que yo estoy orando que no se han cumplido. Yo sé lo que es pasar dolor. Pero llega un punto donde ya no es dolor, es mala crianza. Tú lo que estás haciendo es chantaje al Señor. Señor, yo te sirvo cuando. Yo empiezo mi grupo otra vez. ¿Cuándo? Cuando yo tenga mi hijo, era lo que yo estaba haciendo. Yo voy a predicar esa palabra, Señor, de Ana, cuando tú me des mi hijo. Pero yo le estaba robando a todas las mujeres que necesitaban escuchar esa palabra la oportunidad de obtener sus milagros. Y a mí me dolió, les puedo ser honesta. A mí me dolió cuando ella es mi amiga ahora, pero la mamá de los cuatrillizos, por Dios. Cuando ella me escribe y me dice, Vanessa, fue al mes ella me escribe y me dice, Vanessa, parece que yo quedé embarazada ese mismo fin de semana. Yo, ay, qué linda. Y son cuatrillizos. 3 hembras y un varón. Eso fue difícil de escuchar. Después otra salió, trillizos.
Y otra, y yo también, y yo también, y yo también. Yo no me quedé embarazada hasta un año después. No, mentira. Tuve el bebé un año después, pero pasaron varios meses. Y yo tuve que esperar. Pero mi actitud era diferente. Yo necesitaba recibir una palabra. No que me cambiara, porque todas las palabras pueden cambiar. La diferencia no está en la palabra. No es que el pastor Rudy predica mejor y la pastora Igna predica mejor y ellos me pueden decir algo que no está en la palabra. Todo lo que ellos dicen está en la palabra. La diferencia es cómo tú lo recibes. La diferencia está en cómo tú vives. La diferencia es cómo tú te vas de redoma, porque en redoma todo es bonito. Es cuando tú vuelves a tu casa y tú vuelves a intentar. Cuando tú vuelves a poner esos papeles en el banco, a llenar esos formularios, a ver las cosas que están sucediendo en tu alrededor. No estoy hablando solamente de quedar embarazada. Hay muchos milagros que necesitan suceder. Muchas enfermedades, depresiones, cosas que necesitan sanidad. Pero la diferencia se hace en cómo tú esperas. La espera de Ana cambió y fue un punto de retorno para ella. El Señor la miró y ya no vio la misma Ana de antes. Ya no vio una mujer deprimida, atormentada. Ella misma se llamaba una mujer atormentada. Cuando Elí la vio, ella dijo: no, solamente soy una mujer triste, una mujer que no tiene nada. Así soy yo. Pero cuando ella cambió y ella dijo: ¿sabes qué? Esa palabra es mía. Eso fue lo que yo hice con la pastora Blanca Wilson. Yo dije: esa palabra es mía. Después, varios meses después, fue cuando el profeta Pedro García oró por mí y la pastora Igna había orado por mí. Pero algo especial sucedió ese día. El día que yo decidí, número uno, ser obediente al Señor y hacer lo que tenía que hacer, cumplir con mi llamado aún antes de ver la promesa, porque eso atrae la promesa. Viviendo en tu propósito eterno atrae las cosas que el Señor tiene para ti. Deje de chantajear al Señor, de decir: lo voy a hacer cuando tú me hagas feliz. El Señor te está diciendo a ti: lo voy a hacer cuando tú me hagas feliz a mí. Los milagros no se entregan al piso. Tienes que levantarte. Tienes que empezar a comer. La palabra dice que se levantó, que empezó a comer. ¿Sabe qué significa eso? Ella empezó a nutrirse otra vez. Porque a veces estamos esperando un milagro y lo esperamos tanto tiempo que dejamos de nutrirnos. Ya no vamos a la iglesia, ya no leemos la palabra, ya no pasamos tiempo con Dios porque estamos tan enojadas. Pero el enojo no mueve el corazón de Dios. Tú te puedes enojar por años sin cambios. El enojo no hace nada más que destruirte y desnutrirte. Te tienes que levantar y tienes que volver a comer. Tienes que volver a escuchar la palabra. Tienes que volver a ir a la iglesia. Aunque te dé pena y te avergüence, tú te apareces en tu iglesia y tú dices: el Señor va a cambiar mi vida. Tú me ves así ahora, pero yo voy a cambiar. Yo voy a ser diferente. El año que viene yo voy a estar en redoma ya con mi promesa hecha. Y si no está hecha, va a estar medio hecho. Pero yo sé que el proceso empieza hoy. El proceso empieza hoy. Dice: ella empezó a comer y cambió su semblante. Empezó a sonreír, empezó a reír, empezó a decir cosas. ¿Sabes cuándo tú sabes que el Señor ha sanado tu corazón? Porque el corazón se tiene que sanar antes que el cuerpo, antes que las circunstancias. El corazón se tiene que sanar. ¿Sabe cuando yo supe que yo era diferente? Cuando las mujeres me decían: estoy embarazada, y yo decía: está bien, estoy feliz por ti, y no estaba mintiendo. Porque cuando estás mintiendo, cuando yo me podía regocijar con los otros,
¿Por qué? Porque eso me mostraba a mí y le mostraba al Señor que yo sabía que el mío venía. Yo decía, qué bueno que lo estás disfrutando, yo voy a estar ahí contigo dentro de poco. Espéreme que ahí voy. Vamos a ponernos de pies. Porque hay una sanidad de corazón que tiene que suceder hoy. El Señor va a hacer el milagro. Yo no sabía. Lo interesante de un punto de retorno es que uno no sabe, uno no puede reconocer el punto de retorno en el momento, solo es cuando está mirando hacia atrás. Yo ese día no me sentía tan bien. Yo tuve que orar por otros y imponer manos. Y yo no sabía, yo no conocía a la pastora Blanca. Ahora yo creo en su palabra, pero en el momento no, era mi primera vez conociéndola. Podía ser una mujer loca, yo no sabía. Yo creí la palabra porque lo quería creer y porque lo sentía, pero nada había sucedido. Yo fui otra vez al doctor y él me dijo las mismas malas noticias. Y fui otra vez, yo iba en ese tiempo, estaba arreglando muchas cosas con mi cuerpo y muchas cosas. Y yo tenía que ir casi todas las semanas. Y no mejoraba cada semana. A veces yo salía con los ojos hinchados, rojos, saliendo del doctor. No quería que el doctor me viera llorar, así que un permisito, voy a ir al baño. A llorar. A decir, Señor, ¿cuándo? Yo escribí un libro. Muchos piensan que quizás yo escribí el libro Gozo después de estar embarazada, pero los que estaban el año pasado en Redoma saben que ya el libro estaba imprimido cuando yo me enteré que estaba embarazada. Yo escribí un libro que se llama Gozo, en el momento de menos gozo de toda mi vida. Y yo le decía, Señor, soy hipócrita, yo no tengo gozo. Pero las mismas palabras que el Espíritu Santo me hablaba a mí, que me decía, ten paciencia, tu dolor se convertirá en gozo, tú te vas a levantar. Esas mismas palabras yo lo escribía para alguien más. Yo decía, yo voy a compartir mi testimonio. En ese libro, la razón por la cual yo hice una segunda edición de Gozo es porque en ese libro, como mi esposo y yo habíamos decidido no compartir que estábamos teniendo dificultades, yo no mencioné nada de infertilidad, ni que estaba pasando por esto, ni dolor, nada. La segunda edición, yo hice la segunda edición porque yo fui hacia atrás y yo dije, este fue el momento en que todo cambió, aquí fue, yo no sabía que 3 meses después yo iba a estar embarazada, yo no sabía que esto iba a suceder, porque en el punto de retorno uno no lo puede reconocer. Es años después que uno mira hacia atrás y dice, wow, en ese Redoma yo cambié mi actitud y ahí fue que todo cambió. En ese Redoma mi corazón se sanó. Quiero que cierren sus ojos, que levanten sus manos. El Señor tiene que cambiar corazones antes de cambiar cuerpos. El Señor tiene que cambiar actitudes. Hay mujeres aquí que ya no creen en la palabra de Dios, ya no tienen fe, ya no creen en los milagros. Tienen tanto tiempo orando, quizás 19 años como lo tuvo Ana. Tienen tanto tiempo esperando que ya no tienen esperanza. Pero el Señor quiere hacerte volver a creer. Voy a compartir una historia más antes de orar. Cuando el Señor me empezó a ministrar con esta palabra y con varias otras palabras, fue cuando mi hermana empezó a cantar en la iglesia, poderoso, abres caminos, cumples promesas. Y esta era la parte que siempre me rompía adentro. Dice, así eres tú. En inglés dice, that's just who you are. Nuestro Dios es un cumplidor de promesas. Así es Él. Es su naturaleza. Él ni siquiera lo puede cambiar si quisiera. Él quiere entregarte tu promesa. Él quiere darte tu milagro. Tú lo que tienes es que alinearte a su plan perfecta, cambiar tu actitud para atraer las promesas que Él te quiere entregar, porque Él es poderoso. Él abre caminos. Él cumple promesas. Yo empecé a cambiar mi mentalidad. Yo dije, yo voy a creer que la naturaleza del Señor que yo sirvo es una
naturaleza de cumplidor de promesas. Así es Él. Yo lo voy a creer. ¿Y saben qué? Yo tenía todo un playlist cuando estaba dando a luz. Yo di a luz naturalmente sin epidural. ¿Sabe por qué lo digo? Porque nadie te da ni un premio, ni dinero, ni nada. Lo único que puedes hacer es decirlo después. No hay un premio. Yo dije, ok, ¿qué me van a dar? Nada, lo mismo que todas las otras. Ok, lo voy a decir mucho entonces. Para así, toot my own horn. Pero anyway, cuando estaba empujando esa cabezón, esa cabeza que ustedes pueden ver por Instagram, cuando la estaba ayudando a entrar a este mundo, la canción que vino en el playlist estaba en shuffle. Yo no lo estaba controlando, tenía muchas canciones, tenía más de 50 canciones. La canción era Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, poderoso, cumple promesas. Mi Dios, así eres tú. Pero dilo con todas tus fuerzas. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, sus en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres un Dios bueno, un Dios justo, que cumple promesas. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Cántalo, dile, Señor, yo sé que así eres tú, que tu naturaleza es bendecirme, que tu naturaleza es cambiar mi vida, que tu naturaleza es sanarme. Yo recibo mi sanidad, Señor. Yo cambio mi corazón en el día de hoy. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Cántalo. Dile, corazón, alma mía, alaba al Señor. Esfuérzate a adorarlo, aunque duela, aunque llores, aunque tengas temores. Esfuérzate. Así eres tú. Así eres tú. Dile, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile así eres. Dilo con todo tu corazón. Y hay sanidad de corazones que está sucediendo en este momento. Hay personas que se están preparando para recibir algo diferente este año. así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, dilo, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres. El Señor hoy te dice, yo no soy un serión malo. Si tú que eres mala sabes darle cosas buenas a tus hijos, cuanto más yo, el Señor, que soy justo, que soy cumplidor de promesas. Hoy lo vamos a cantar una vez más, pero yo quiero que tú levantes tus manos y que tú le digas a tu corazón que se sane.
Tome toda la autoridad espiritual que tú tienes con la sangre de Jesucristo y dile: alma mía, adora al Señor. Sánate en este momento porque vas a recibir tu milagro hoy. Quizás no va a suceder en ese mismo momento, pero el proceso empezará. Alaba y adora como una persona que lo va a recibir. Vive como una persona que lo va a recibir. Ahora en el almuerzo habla como una persona que lo va a recibir. Cambia tu semblante, cambia tu vocabulario, cambia tu vida y lo vas a ver. Así eres tú. 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 Así, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Dile: milagroso. Milagroso, abre caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres, Espíritu Santo, así eres. Sana todo corazón quebrantado en el nombre de Jesús. Restaura la esperanza, restaura la fe en el nombre de Jesús. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, grítalo si lo tienes que gritar. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda verse sobrando, aunque no pueda verse sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso. Mi Dios, así eres tú. Eso lo hago, ¿sabe por qué? Para que el diablo que dijo que yo nunca tendría familia lo vea. Tiene miedo. Así eres tú. 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 Así